Ruta al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 23 minutos. Cada día personas se accidentan, mueren, se lesionan en accidentes de tránsito. Lo estamos pidiendo, por favor, que traten de evitar estas altas velocidades en lluvia, pero parece que la gente no escucha de ninguna u otra manera. Hacen caso omiso y allí están los resultados. No logramos encontrar las formas de frenar esto. Y precisamente va a ser un tema de conversación en los siguientes minutos, porque se han intentado desde diferentes entidades, organismos, tratar de emitir ordenanzas de seguridad vial. Ayer nomás, con 16 votos a favor, el Consejo Metropolitano aprobó este 18 de febrero del 2025 el proyecto de ordenanza para la gestión de la seguridad vial como eje transversal de la movilidad en la capital. Ayer ya conversamos con la vicealcaldesa. Uno de los objetivos de la normativa es intervenir en sitios con alta siniestralidad y con alto flujo de peatones con el fin de tener zonas seguras. Estamos observando que la Simón Bolívar no es una zona segura, que la Ruta Viva tampoco es una zona segura y muchos otros sectores de la ciudad. Andrea, muy buenos días, coordinadora de la iniciativa Bloomberg para la seguridad vial. ¿Qué hacer para evitar más muertes en las vías? Porque estamos observando que no es una cuestión de ordenanzas, creo que más de acciones. Bienvenida. Buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias por este espacio. Hablar de seguridad vial siempre es importante si lo concebimos principalmente como un problema de salud pública. Usted lo ha mencionado, en el mundo cerca de 1.2 millones de personas mueren cada año a causa de siniestros. Y en nuestro país y en nuestra ciudad, en Quito, el problema no es una excepción. Lamentablemente, al 2024, Quito reportó 261 fallecidos a causa de siniestros que pudieron haber sido evitados, porque son hechos que dependen directamente del comportamiento ciudadano o de políticas públicas efectivas que se diseñen con la finalidad de evitar precisamente que esto ocurra. Una infraestructura adecuada, con una señalización suficiente, con intervenciones que tomen en cuenta estas cifras, pueden evitar que estos hechos sigan ocurriendo. Controles de velocidad, de conducción alcoholizada, sostenibles en el tiempo, rigurosos, visibles, pueden también persuadir a la ciudadanía. Entonces, hay varias estrategias que alrededor del mundo se adoptan con la finalidad de reducir este siniestro, estas cifras que, como lo he mencionado, es un problema global, es un problema de salud pública que debe ser percibido como tal y como prioridad, como el día de ayer en efecto lo ha manifestado el Consejo a través de la ordenanza que se aprobó. Uh-huh. Ahora, con la ordenanza, ayer nos decía la vicealcaldesa, lo que van a dar es prioridad, por ejemplo, a correcciones que pueden existir en la infraestructura vial en Quito. ¿Eso, la ordenanza establece algún plazo? ¿Dijeron algo sobre eso? ¿Es lo que se tiene que hacer? Justamente uno de los temas en los que se concentró la discusión el día de ayer es que la ordenanza elevaba a nivel normativo ciertas actividades que se presume el resto de entidades lo ejecutan como parte de sus funciones. La elaboración de planes de seguridad vial, un plan de comunicación, planes de intervención en infraestructura o planes de control. Sin embargo, como esto no está previsto en la normativa, desde la vicealcaldía, que fue la concejala que impulsó precisamente este proyecto de ordenanza, se mantuvo en la necesidad de que esto quede plasmado en la normativa para institucionalizarla, que desde la iniciativa Bloomberg lo vemos de una manera positiva y afirmativa para la ciudadanía. Ahora, estos planes, si bien fueron punto de discusión, fueron incluidos ahora en una disposición transitoria que le entrega al municipio y a sus entidades responsables el plazo de 150 días para ejecutar estos planes y presentarlos. Esto es importante porque uno de los temas que se discutían ayer era, pero ¿por qué un plan de comunicacional, por ejemplo? ¿Y por qué el plan comunicacional debe estar plasmado en ordenanza? Pues porque necesitamos que las políticas públicas de seguridad vial se mantengan en el tiempo, sean sostenibles, abarquen además funciones de varias entidades, es decir, que
actúe de manera transversal y no como responsabilidad solamente, por ejemplo, de la Agencia Metropolitana de Tránsito, porque ya hemos visto además que la seguridad vial se combate no solo gestionando el tránsito, también interviniendo en infraestructura, en campañas masivas de cambio de comportamiento, en el manejo adecuado de datos que nos permitan identificar los puntos críticos y adoptar acciones. Y la ordenanza lo estableció entonces de esta manera. Ahora que ya está en la normativa, lo que es importante es que exista que desde la Secretaría de Movilidad exista un monitoreo permanente del cumplimiento de estas disposiciones, de tal manera que no quede como letra muerta, ni en ordenanzas que después simplemente se aprueban y no se aplican, sino que se demuestre precisamente el cumplimiento y compromiso por parte de las autoridades. Es que estoy pensando, por ejemplo, en la avenida Naciones Unidas, Amazonas. Solamente me estoy imaginando cómo los transportistas públicos transitan, manejan, tratan al usuario, tratan al que está al lado en el carro pequeño. O sea, y digo, ¿esta ordenanza en realidad sirve de algo? Pues siempre va a servir porque cuando elevamos a normativa este tipo de acciones, lo que hacemos es institucionalizarlo para que no dependa de la voluntad política de las autoridades de turno. En este momento la iniciativa ha visto con buenos ojos que desde que la administración actual de la ciudad mantiene este compromiso firme con la seguridad vial. Quisiéramos que las acciones sean más sostenibles, más permanentes. A veces la presión ciudadana es contraproducente a las acciones que desde las autoridades se adoptan. Sin embargo, cuando se eleva a normativa, lo que se propone es que se garanticen recursos para estas políticas públicas, se garantice que su ejecución no dependa de quién está ahora, sino que ya sea acciones institucionalizadas en el tiempo y sostenibles en el tiempo. Respecto de las vías, respecto de las vías, por ejemplo, que han sido mencionadas en este momento, tomen en cuenta que, bueno, respecto del perfil de víctimas, la principal víctima que registran los siniestros de tránsito en la ciudad son los adultos entre 20 y 39 años, motociclistas en realidad que están siendo víctimas precisamente. Cerca del 40% de víctimas son motociclistas y estas son cifras duras que deberían llamar a las autoridades justamente a adoptar no solo políticas y normativas, sino acciones efectivas para evitar que esto se siga repitiendo. Bueno, son motociclistas porque también son en su gran mayoría kamikazes, ¿no? Se lanzan a las ruedas, se cruzan de carriles, se meten por donde quieran, resultan aplastados y es doloroso que nadie corrija ese tipo de situaciones. Y bueno, yo espero y aspiro que los concejales ayer no hayan perdido el tiempo en esa ordenanza y que ojalá lo que allí dice, con los objetivos que se establecen, en realidad nos ayuden a intervenir en sitios con alta siniestralidad y con alto flujo de peatones con el fin de tener zonas seguras. Que ojalá así sea, estimada Andrea. Y así sea, esperamos que esto no sea solo un llamado por parte de las autoridades con su compromiso, sino también a la ciudadanía. El papel que juega la ciudadanía en el respeto de límites de velocidad, por ejemplo, para evitar los siniestros de tránsito, es fundamental. Entonces, esto es un llamado en realidad a todos los que convivimos en la ciudad, para evitar que estas cifras sigan en incremento, porque 261 fallecidos el año pasado no es un número menor y ninguna muerte en la vía es aceptable y debemos trabajar en conjunto todos para que esto se evite y que la convivencia vial sea más pacífica. Hemos visto gente aplastada por grandes vehículos concreteros, hemos visto tanqueros incendiados aplastando otros carros pequeños en la Simón Bolívar, imágenes que no quisiéramos que se repitan nunca más. Pero entonces ya con la ordenanza que se actúe, ¿no? Que se actúe. Acciones, queremos ver acciones, porque el papel aguanta todo, como usted bien decía. Las discusiones muy bonitas, muy lindos discursos, muy bonitas palabras, gracias, los apoyos, pero ahora sí las acciones para evitar más accidentes. Y no es solo la normativa, es también, como lo ha mencionado, las acciones que se adoptan. El año pasado, la ciudad de Quito
publicó con la colaboración de la iniciativa Bloomberg el visor de siniestralidad que se llama Quito Data Vial. Este visor está disponible en la página de la Agencia Metropolitana de Tránsito y contiene todos los datos y estadísticas relacionados a los siniestros. Esto es importante no solo para que la ciudadanía conozca qué es lo que pasa en la ciudad, sino también para que desde la autoridad se identifiquen los puntos más críticos de la ciudad. La data nos demuestra que no solo la Simón Bolívar es la avenida que concentra el mayor número de siniestros. La Ruta Viva registra una mayor letalidad. La Mariscal Sucre, la avenida occidental, que por su configuración y el sitio en el que se encuentra y se desarrolla, es concebida ya como una vía urbana rodeada de centros comerciales, colegios, hospitales, y sin embargo es parte de estas 3 principales vías que reportan el mayor número de siniestros. Entonces, si ya tenemos una herramienta que nos está diciendo dónde está muriendo la gente a causa de siniestros, es importante que las autoridades adopten y tomen en cuenta esos datos para adoptar acciones ligadas al control, intervenciones en infraestructura, de tal forma que ciertas vías que han sido diseñadas ya con intersecciones, ingresos y salidas peligrosas puedan ser intervenidas bajo este concepto. Campañas de comunicación permanentes de cambio de comportamiento y hacer uso precisamente de esta data para ejecutar acciones más efectivas. Desde la iniciativa igual estamos trabajando y lo hacemos todo el tiempo con la Agencia Metropolitana de Tránsito para que los agentes de control también tengan la debida formación y capacitación que les permita ejecutar controles más efectivos, destinando menos recursos, pero sí obteniendo resultados mayores. Entonces, más allá de la ordenanza, que ahora ya la tengo, Quito no solo tiene la ordenanza de seguridad vial que se aprobó el día de ayer. El año pasado la ciudad priorizó la seguridad vial en la ciudad con principal énfasis en la Simón Bolívar y además aprobó el plan de movilidad sostenible que tiene un capítulo que es el plan de seguridad vial. Entonces ya tenemos todos los instrumentos normativos, es el momento ahora de actuar y hacer precisamente que las cosas ocurran y trabajar por reducir principalmente los siniestros de tránsito y el número de fallecidos, que es el principal objetivo por el cual la iniciativa Bloomberg se desempeña y trabaja con distintas ciudades alrededor del mundo. Muy bien, Andrea Flores, coordinadora de la iniciativa Bloomberg para la seguridad vial. ¿Qué hacer para evitar más muertes en las vías? Ustedes la han escuchado. Gracias, estimada Andrea, muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Que tengan un buen día también.